jueves tenemos el privilegio de tener con nosotros a la doctora en psicología y experta en familia, la señora Cristina Balinotti, que está aquí con nosotros. Doctora, buenas tardes, bienvenida. Gracias por estar aquí en el programa. Buenas tardes, un abrazo y un saludo a ti y a tu audiencia. Gracias. El título de hoy, los hijos no vienen con el pan debajo del brazo. Me encanta el tema, me encanta porque sé que muchas personas se van a educar, muchos jóvenes que nos están viendo hoy en día y también sus padres van a poder tener una orientación sobre esta parte cuando uno va, vamos a decir, formar una familia. Sí, exacto, es un tema importantísimo, pero vamos al origen de la frase. ¿Por qué se dice eso y lo creemos a pie juntillas? Bueno, tiene muchos siglos la creencia de que el niño viene con un pan bajo el brazo porque si nace a los pocos años, si es varón particularmente, va a ayudar trabajando con las finanzas de la familia. Esto viene de una época en que las familias poco acomodadas, cerca de la pobreza, mandaban a sus hijos pequeños a trabajar en el campo o en la ciudad. Fíjate la revolución industrial. Los niños pequeñitos, 6, 7, 8 años, eran muy cotizados porque podían entrar, como eran chiquititos, entrar en los recovecos de la máquina y de pronto les enseñaban y podían cambiar una pieza. Sin ellos tenían que desarmar toda la máquina, eso era muy costoso en términos de tiempo y de empleados. Pero, ¿qué sucede? Esta frase, como tantas otras, como los niños los trae la cigüeña, quedaron en las raíces profundas de la cultura, ¿verdad? Y hoy en día, en medio del desarrollo, nos tenemos que preguntar si los niños vienen con un pan bajo el brazo, ¿no? Si vienen realmente con el dinero para la educación, la salud, la recreación, la universidad bajo el brazo. Tú sabes que se hizo un estudio muy interesante en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una estadística en base a muchas entrevistas. Y ellos descubren que para una familia de clase media, relativamente acomodada en términos de dinero, se necesita del nacimiento a los 18 años $248.340 para criarlo, más o menos $12.000 al año, más o menos $1.000 al mes. Es decir, que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, el dinero que nosotros vamos a tener que proveer, porque decir que el niño viene con un pan bajo el brazo ahora, en donde no podemos mandarlos a trabajar a los 6, 7 años como en el pasado, es realmente un pensamiento mágico y es poner la responsabilidad que es nuestra como padres de procurar ese dinero en los niños, en la buena suerte de tener un niño. Y es cierto, tener un niño es encantador, es una buena suerte, es una bendición. Mirarlos a nuestros hijos de pequeños nos da las fuerzas, a lo mejor para trabajar 2, 3 trabajos. Pero ¿a costa de qué? A costa de que no podemos estar con ellos. Entonces, acá lo interesante que está ocurriendo es que siguen familias de a lo mejor pocos recursos, teniendo muchos hijos que luego no pueden sustentar económicamente. Y los tienen porque es esa bendición, ese placer, es el único placer que a lo mejor una persona que trabaja de sol a sol tiene, ese niño, ¿verdad? Y después hay una porción de la sociedad que nació en España, un movimiento en el que ya no se quieren tantos niños. Y entonces la pregunta se cambia a esta pregunta: ¿para qué queremos niños, no? ¿Por qué tenerlos? Porque hay gente, ya hay muchos jóvenes, millennials, que se están dando cuenta de todo el dinero que hay que preparar antes para tener al niño. En el programa anterior hablábamos, ¿no?, de los primeros años, los pañales, el daycare, las vacaciones, la comida, el pediatra, las consultas, todo eso que tenemos que tener, ¿verdad? Y vemos que es mucho más que eso. El hijo se proyecta desde que nace hasta los 18 años, porque podemos obtener un buen trabajo, pero podemos enfermarlos y no obtenerlo, ¿verdad? Nos pueden pasar muchas cosas. Entonces es mejor
prevenir. Claro, tenemos algo en contra, que es a lo mejor algunas concepciones. El Papa Francisco, por ejemplo, dijo que negar la parentalidad de muchos grupos que hoy no quieren tener hijos por ese motivo, nos quita humanidad y que vuelve a la civilización más vieja. Sin embargo, yo no creo que sea egoísmo, yo creo que debemos prepararnos. Y si no estamos preparados, si no podemos tener mínimo un dinero aproximado. ¿Cuál es ese dinero aproximado? Bueno, en la clase que no es clase media un poco más pudiente, puede llegar a ser la mitad de $248.000. En la clase más pobre puede ser el cuarto de eso que se emplea para la crianza del niño. Pero lo que fuere por mes hay que tenerlo previamente, aunque yo me arregle muy bien y solamente gaste $200 en mi niño por mes los primeros años, hay que llevarlo a las consultas con los pediatras. Todo es realmente complejo. Tenemos que pensar, usar nuestra razón. Venimos de una época occidente de la razón. Nosotros seguimos el pensamiento de René Descartes, que dice, pienso, luego existo. Es decir, bueno, vamos a pensar primero y después vamos a tener esos hijos. Claro que sí, doctora. Doctora, mucha gente comentando y mucha gente en sintonía esta tarde. Quizás hay una cultura, vamos a decir, todavía, donde los jóvenes no piensan. Hoy en día hay muchos jóvenes que sí, claro, están pensando y planifican, y es por eso que muchos jóvenes, cuando tú le preguntas, vamos a decir, jóvenes ya casi adultos, ¿no? A una persona de 25 y 30 años hoy en día, ¿y por qué cuándo van a tener hijos? Dicen, no, todavía estoy ahorrando, estoy planificándome, todavía no es el momento. Pero quizás en nuestros países, en Latinoamérica, quizás eso no se estila tanto, vamos a decirlo así. Simplemente salen embarazadas las muchachas o los jóvenes y ya tienen un hijo, se juntan, vamos a decir, se casan y después viene otro hijo y entonces hay muchos problemas y comienzan, por supuesto, los problemas también en la familia. Pasa que los padres, los mayores, padres y abuelos, empujamos para que el niño, el joven, se case y tenga hijos. Y si se casan, muchas abuelas y madres decimos, ¿para cuándo el niño? Esto en nuestra época, en nuestras comunidades latinas. ¿Para cuándo el niño? Dejemos de poner nuestras frustraciones en el nieto, en el hijo. Si nosotros queremos obtener placer cuidando de ese nieto o cuidando de ese hijo, perdón, la abuela o la madre, ¿verdad? Quieren cuidar de ese niño. Vamos a buscar qué es lo que nos gusta hacer a nosotros para obtener placer por lo que hacemos nosotros, no obligar a nuestra juventud a que tengan los hijos. Acá en Estados Unidos ya se acompaña más el discurso de que, y se permite más que no tengan hijos. En principio porque dentro de esta cultura las abuelas, cuando saben que van a ser abuelas, se mudan a otras ciudades para no tener la responsabilidad del niño. No porque sean personas malas, sino porque por el contrario ya han hecho toda su patriada, por decirlo así, ya han criado a sus hijos. Y entonces ahora quieren descansar un poco. De modo que, ¿cuánto que hay que pensar en términos? Tenemos que tener dinero para tener un hijo. Podemos hacer pareja, podemos casarnos, hacer lo que queramos solos. Pero si tenemos un hijo, o si lo planeamos, tenemos que planear el dinero para ellos. Claro que sí. Dice la señora Carmen Magdaleno, los hijos son un regalo de Dios. Los padres son responsables de la forma de crianza. De ello depende en gran parte el carácter de esos seres. En efecto, sin duda, desde el punto de vista psicológico, lo que indica acá la señora de la audiencia, indudablemente es así. Desde el punto de vista psicológico somos responsables, pero somos responsables también de la economía, del dinero que esos chicos van a tener. Desde ya, ojo, hay que enseñarles las responsabilidades. En la escuela secundaria, alrededor de los 15, 16 años, podemos conseguirle en época de verano un trabajito,
para enseñarles la responsabilidad de lo que es el dinero. Pueden cuidar a los niños, algún pet, pueden cortar el pasto, cosas que le permitan ese orgullo de que estoy ganando dinero y los vaya introduciendo en el mundo del trabajo. Esto es la época de verano, esto es importante. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que la responsabilidad del estudio es realmente nuestra, de llevarlo a una buena escuela, de proveerle una vestimenta adecuada. No estamos hablando de lujos, estamos hablando de primeras necesidades. Es decir, que además de ser responsables de la formación del carácter, somos responsables de darles económicamente lo que necesitan. Claro que sí, es importante. Pues acá nos siguen escribiendo, dice Dayana Dávila. Yo tuve a mis hijos en la adolescencia muy joven y no es fácil, es una responsabilidad muy grande, dice. Sí, sin duda, sin duda. Es una responsabilidad muy grande porque primero hay que tener una gran paciencia, una gran tolerancia, y hay que tener un presupuesto económico adecuado, sin duda. La paciencia y la tolerancia es porque los niños, los primeros meses, el primer año, realmente da mucho trabajo. Y después cuando empiezan a caminar y demás también. Es decir, esos 6 primeros años o 5 primeros años son fundamentales en la crianza de los niños, y los chicos necesitan una madre no perfecta, no una madre súper balanceada, necesita una madre que conozca el ABC de la crianza. Y entonces de esa manera, con todos los efectos que tenemos, porque de vez en cuando gritamos, porque de vez en cuando los ponemos en penitencia y es normal, pero más o menos mantenemos un equilibrio en la crianza y le enseñamos buenas costumbres. Doctora, yo tengo 18 años. ¿Cuál sería la mejor estrategia para poder planear cuando me case, poder tener hijos? La mejor estrategia es, si está terminando una carrera en la universidad, empezar a ahorrar ese dinero del trabajo que le va a devenir, el título. Y entonces decir, yo cuento con determinada cantidad de dinero. Y después estar de novio, si lo está, o si consigue una pareja que le permita ayudarla en ese sentido, que se ayuden los dos, que también tengan buen trabajo para poder unir esas dos ganancias a los fines de criar a un hijo, que eso es tan importante. Y si no está estudiando, es importante tener un estudio, eso es muy importante. Pero hoy en día hay tantas cosas que se pueden hacer que hay que explorar bien, pero el tema es ser independiente económicamente y planear ese hijo a plena conciencia. ¿Qué opina, doctora, de las personas, de las jóvenes que tienen hijos y esperan que el padre se haga responsable de todo, más no ellas? Claro, hay que tener cuidado porque a veces los padres incentivan esa situación, ¿verdad? Porque de pronto dicen, bueno, tener un nieto y criarlo es volver a la juventud, es volver a sentirse padre y a sentirse energético y a sentirse joven, cosa que a veces no es así, porque los años no mienten, por más que estemos muy bien y nos cuidemos, la estamina y la energía no es la misma. Entonces, y digamos, el discurso cuál tiene que ser, la comunicación con la hija, desde chiquita, que ella tiene que estudiar, que tiene que ser independiente, ¿verdad? Que la casa donde vive no es de ella, que cuando sea mayor y gane dinero, va a poder comprarse su casa, va a poder comprarse su departamento. Que los padres no le van a criar a los niños, que se lo van a poder tener en las vacaciones o un fin de semana que otro cuando estén enfermas, pero que la responsabilidad va a ser totalmente de ellas. Esto hay que empezar a hablarlo ya desde que tienen 13, 14 años. Doctora, mi vecina les decía a sus hijos, si no estudian, póngase a trabajar, porque yo no voy a mantener vagos. ¿Qué opina, doctora, de eso? Oscar Josué nos escribe. Bueno, va a depender, sí, yo creo que los jóvenes tienen que conocer la noción del trabajo. Sin duda, eso es algo que los padres
antes decían más que ahora, porque ahora los padres, como están trabajando afuera, tienen mucha culpa y entonces ponen dinero para no sentir esa culpa y les dan todos los gustos a los hijos y los están perjudicando. En efecto, un chico que ya tiene 17, 18 años está en condiciones de trabajar, colaborar con su estudio, sin duda, en la universidad. Y dependiendo de la situación económica, colaborar también con las finanzas de la casa. Es decir, lo que no se puede admitir es tener un chico de 17, 18 años que use la casa de los padres como una pensión gratis, ya tiene que empezar a conocer su responsabilidad. Está bien, vive en casa de mamá y papá, pero tiene que contribuir. Doctora dice, yo tengo 27 años y tengo una niña de 7 años. Quisiera tener otro bebé, pero me da mucho miedo cómo está la situación ahorita. Sí, hoy en día es una época, la posmodernidad, que nos lleva a la reflexión y a la pregunta, ¿debo tener hijos? ¿Debo tener más hijos? No solamente por la parte económica, vamos a suponer que esta persona tiene situación económica. La parte social, ¿no? La parte social está muy compleja, muy difícil de manejar debido a la gran ansiedad social que despiertan las redes sociales, ¿no? Es decir, la comunicación ha cambiado ahora. Se ha cortado la comunicación cara a cara y es todo a través de los celulares y eso sabemos que no es bueno. Es como para pensarlo, pero cada uno tiene que tomar la decisión que su conciencia le indica. Doctora, ¿qué consejo me da a mí? Yo tengo 2 hijos, una niña y un niño de 17 y 22 años, para que ellos planifiquen bien, obviamente, y tengan una familia estable. Yo creo que tienen que estar estudiando algo, puede ser un curso, una carrera corta, si no hay suficiente dinero, pero también pueden programar estudiar y trabajar y pagarse los estudios en la universidad. Se ha descubierto que los jóvenes que se pagan los estudios trabajando rinden mucho más en el estudio, tienen mejores calificaciones. ¿Por qué? Porque entran en una cultura del esfuerzo, que en esta sociedad pareciera que forzarse no está bien, ¿no? Todo es muy fácil a la mano. De modo que lo que hay que hablar con ellos es contarle a lo mejor la propia experiencia, no sé cuál será la experiencia de esta persona con su propia juventud y su infancia, pero vamos a decir que si ella no tuvo la oportunidad de hacerlo, a impulsar a los hijos a que sí, a que estudien y trabajen y salgan adelante. En este país, Estados Unidos, no sé si la señora se encuentra en Estados Unidos, pero si está acá en Estados Unidos, cualquier sueño se hace realidad, pero hay que trabajar y hay que esforzarse mucho. Una abuela crió a su nieto sin permitir que se le impusiera alguna responsabilidad. Hoy en día es un vago dependiente de otros. Claro, exactamente. No se puede, las abuelas estamos para consentir, estamos para malcriar, no estamos para criar. La tarea de la crianza tiene que ser de los padres. Yo conozco también casos en los que la abuela le ha sacado el nieto al hijo o a la hija porque considera que es irresponsable y se ha hecho cargo legalmente, sacándole la oportunidad de hacerlo. Y los hijos no estaban enfermos, no tenían un trastorno mental, era sencillamente que no se querían esforzar. Entonces, claro, como las abuelas ya estamos más grandes y tenemos otra visión del hijo, y yo lo sé por mi propia nieta, yo era muy realmente rígida en mi casa, había reglas que se cumplían, había mucho diálogo, pero mucha regla. Y ahora yo realmente no estoy para imponerle reglas a mi nieta. Entonces yo entiendo que esta señora lo haya criado sin límites y sin responsabilidad. Pero ¿dónde estaba la mamá, no? O el papá. Y si no están los padres y la abuela se tiene que hacer cargo, hay que hablar digamos, la abuela con un psicólogo, con alguien que la pueda orientar, un consejero de salud mental, para ponerle las reglas. No es bueno que las abuelas críen a los hijos
porque deben ponerse en madres o en padres. Entonces le quitamos al hijo la posibilidad de tener una abuela. La abuela no pone reglas. Si de alguna Exacto. manera lo dejan con las abuelas o con los abuelos, dialogar con ellos y obviamente hay parámetros y hay reglas que estando aún con los abuelos ellos tienen que seguir. Claro, y cuando los abuelos nos encontramos con los hijos y los nietos, y uno de nuestros hijos quiere poner una regla, quiere hablar así en un tono ya firme con el hijo, nosotros no tenemos que interferir como abuelos. No podemos decir, ay no, pobrecito, no le digas eso. ¿No ves que es muy bueno? Se lo podemos decir aparte, pero yo diría que ni siquiera se lo digamos, porque por más que por dentro estemos sufriendo, las reglas las pone, buenas o malas, justas o injustas, la mamá y el papá. Si yo fui criada por mis abuelos, pero siempre he dicho, ellos nos dan amor, nos consienten mucho, pero uno de mis hermanos tomó malos pasos y ahorita está muerto. Es importante que los padres estén presentes. Claro, sí, sí, desde ya. Es una cuestión biológica y la naturaleza es sabia. Por algo a cierta edad no podemos tener más hijos, ¿eh? Porque no tenemos la estamina, no tenemos la voluntad. Ya está. Entonces, dejemos que nuestros hijos, que biológicamente están adaptados para ello, bueno, los críen. Podemos ser consejeros de los hijos si ellos nos piden un consejo. Pero los abuelos dan el amor más sincero del mundo, te brindan una enseñanza que sirve de mucho para nuestras vidas. Así es. Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Yo siempre le digo a mi nieta, cuando necesites hablar, acá estamos. Mi esposo, tu abuelo y tu abuela están acá para hablar contigo cuando lo necesites. Y empezar a dar el próximo libro, mi noveno libro, es todas las enseñanzas que voy a dejarle a mi nieta. Vale decir, no sé si están bien o si están mal, pero son las enseñanzas propias, es la herencia de uno, ¿verdad? Que en el caso mío, por supuesto, están avaladas con la formación académica. Pero es cierto, las abuelas, los abuelos y las abuelas influyen muchísimo, pero no pueden criarlos. Responsabilidades de los padres en todo sentido, la crianza, pues la educación, la alimentación, la vestimenta, el techo. Por eso hay que tener muy en claro, como usted dice, doctora, planificarse antes de tener hijos. Hay que planificar muy bien cómo criarlos, qué reglas vamos a poner, ponernos de acuerdo con la pareja para que uno no diga que sí y el otro que no, que ocurre mucho, y también cómo planificar las finanzas. Muy importante. Es tan importante que ahora, desde el 2010, surge lo que se llama en el campo de la psicología la terapia financiera, formada por consejeros financieros y por psicólogos. Porque, ¿qué pasa? Es muy importante las dos áreas, y a veces por cuestiones psicológicas uno no está en condiciones de armar o organizar bien las finanzas para la familia. Yo soy abuela y quiero enseñar a mi hija a que le enseñe a su hijo que tenga esa formación, ya que yo no se la di a ella de que planifique. Bueno, se puede iniciar una conversación y decir, en mi época estas cosas no se hablaban. Y uno hacía lo que podía o lo que le habían enseñado los padres. Pero ahora yo reconozco, hija, que esta es una época distinta y quiero aprender. Y he aprendido muchas cosas. Y estas son las cosas que quiero traspasarte para que hagas una mejor educación de tus hijos. Aquello que no te pude dar por desconocimiento, quiero que se lo des tú a tus hijos. Y entonces hablar de eso, buscar artículos, libros, todo lo que se pueda. Y es interesantísima la interacción entre una abuela y la hija hablando de estas cosas. Estamos a tiempo todavía de formar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, para que tengan familias prósperas y obviamente ellos también se eduquen, tengan una educación, tengan una formación y de esa manera cuando traigan hijos al mundo, pues también ellos vivan acorde a cómo deben de vivir. Debemos planear la estabilidad económica mínima. Yo no estoy hablando de lujos, de viajarlo o llevarlos a Europa. Estoy hablando
de que puedan ir, obtener una buena educación, que tengan un plato de comida, siempre, que no falte la comida en la casa, que no falte una buena vestimenta. Es decir, todo eso que en conjunto hace que el niño se vaya sintiendo orgulloso, levante su autoestima. Y por supuesto, desde ya enseñarle la responsabilidad. Enseñarle, como decía la vez pasada, lo repito siempre, cuando ya son chicos, darles un allowance, es decir, una cuota mensual, que pueden ser $5, $6, lo que ustedes quieran, y decirle, $1 me lo tienes que dar para mantener las finanzas de la casa y el resto para que lo gastes. Dice acá la señora Carmen Magdaleno, doctora, conversar con usted debe ser muy agradable. Con tanta sapienza será de edificación. Dios la bendiga y le conceda muchos años más de vida. Bueno, muchas gracias igualmente, bendiciones. Igualmente, gracias. Basie Chourio, de eso le hablo a mi hijo, que planifique y que pueda tener una organización familiar al momento de formar un hogar. Exacto, eso tiene que ser, tiene que haber mucho diálogo, para lo cual tenemos que insistir que hay que reunirse una vez por día en la mesa familiar, sin celulares, sin tablets, sin televisión, sin nada, para que estos temas surjan y para poder aconsejar a los hijos. Y uno puede iniciar el diálogo diciéndole, ¿sabés que hoy justamente me encontré con un joven que está teniendo problemas por no haber planificado sus finanzas? Hay muchas maneras de introducir el tema. No tenemos que sentarnos y decirle, bueno, ahora vamos a hablar de cómo planificar las finanzas. Entonces, sacarle tema, siempre involucrarse uno. O también otra técnica interesante, y verás, porque es verdad, apelar a lo que a uno le pasó de joven. En nuestros paradigmas culturales, esto no se hablaba. Entonces decir, mira, yo cuando era joven, lamento no haber tenido todos estos conocimientos, porque a lo mejor te hubiera criado mejor, no hubiera sido tanto el sacrificio, porque era la época que se tenían hijos y después se veía, ¿no? Lo del pan bajo el brazo, después se veía cómo se lo criaba. Dice Dayana Dávila, yo no me arrepiento de mis hijos, pero digo que uno debe planificarse primero para traer a sus hijos al mundo, para poder ofrecerles una calidad de vida. Sí, claro, una cosa mínima. Estamos hablando de lo básico que todo ser humano necesita, que lo quieran, que lo escuchen, que lo acompañen y que el chiquito pueda comer diariamente, que el chiquito se pueda vestir, que pueda comprar unos regalos cuando lo invitan al cumpleaños de un amigo, el transporte al colegio todos los días, todas esas cosas que uno no piensa, la gasolina que voy a poner para llevarlo, o si tengo que pagar un micro, o a lo mejor si el micro es gratuito. De todas maneras, siempre hay gastos, la comida que lleva para el recreo, todos esos detallitos. Mira, hay que hacer como los orientales, los asiáticos siempre van al detalle y detalle, más detalle, más detalle construyen el todo. Es decir, vamos a empezar por los detalles. ¿Cuánto necesito de gasolina para llevarlo al colegio? ¿Cuánto me va a salir el daycare si es que lo tengo que llevar? Porque inclusive si nosotros trabajamos, cuando tenemos un hijo, trabajamos a media jornada o trabajamos desde el hogar, que eso es lo ideal, trabajar virtualmente para poder estar cerca del bebé, que es tan importante en los primeros años. Doctora, en mi comunidad hay un muchacho, él tiene 25 años, vive con su mamá, es un vago, no trabaja, no estudia para terminar de completar. Doctora, tiene 2 hijos y el que está manteniendo esos niños, es el abuelo, el papá de la esposa de él, y el muchacho se la pasa fumando, bebiendo y de fiesta en fiesta. Bueno, doctora, no le puedo decir que yo no salgo, pero yo como salgo también tengo mis responsabilidades. No, lo que sucede es que hay que pensar cuál fue el modelo de costumbres, qué le dijeron a este joven cuando era chico. Muy probablemente los padres
le han incentivado, mira, mamá y papá siempre van a estar contigo y te van a ayudar económicamente, esta casa es tu casa, podés vivir acá cuanto tiempo quieras. Es decir, todas esas cosas que se dicen y que el hijo va absorbiendo desde pequeño. Los padres a veces no quieren quedarse solos, a veces quieren que el hijo permanezca en la casa para no divorciarse de la pareja, porque el hijo es un puente entre el padre y la madre. Son muchas las razones. No es solamente la responsabilidad de este joven que indudablemente no ha hecho ejercicio de su razón aún, que no ha visto la realidad, sino que además está el otro lado, que fue lo que le enseñaron a este joven. Sin duda es hora de despertar a esos padres y decirle, hijo, bueno, esta es tu responsabilidad. Por el otro lado también se casó con una mujer cuyo padre es igual, porque le mantiene a los hijos, o a uno de los hijos, como comentaba. De modo que hay muchas razones por las cuales los padres quieren que los hijos continúen en la casa. Primero puede ser para no divorciarse, otro para no sentirse solos, para no perder la juventud. Hay mucho miedo de envejecer. Tener un hijo en la casa y criarlo, mantenerlo, hacerle la comida, ya eso nos hace sentir que seguimos en carrera, que estamos jóvenes. Son muchas las cuestiones psicológicas. Tomemos conciencia, ¿no? Tomemos conciencia para, obviamente, tener esas familias con esa base y no tener estos problemas, que por ende todo comienza en la familia, todo sigue, doctor, y por eso es que vemos las situaciones que se ven hoy en día en el mundo completo con los jóvenes y también con los padres. Es importante que en el caso anterior relatado, los padres primero se tienen que preguntar, bueno, ¿por qué yo permito esto? ¿Qué es lo que pasa dentro de mí, dentro de mi pareja para que yo permita esto? Y después, cuando hacen conciencia de lo que pasa, hablar con el hijo y decirle, hijo, te amamos y te vamos a amar toda la vida y te vamos a apoyar, pero es hora de que te apoyemos nada más que psicológicamente, emocionalmente, el día que estés enfermo. Pero ahora tienes que independizarte, irte de la casa, primero conseguir un buen trabajo, después poder conseguir un lugar donde vivir. Es decir, que hay que hablar con ese hijo. Hay que hablar, porque a lo mejor el hijo también quiere irse y no puede, y aparte no le viene bien porque está cómodo, ¿no? Pero entonces vamos a darle ese permiso de que esta persona de 25 años pueda repensar su vida. Enseñar a los hijos a tener responsabilidades desde niños, para que cuando sean hijos sean padres responsables. Eso mismo, eso mismo. La responsabilidad es muy importante y se enseña a los primeros años de la vida. Cuando estamos en la mesa y los chiquitos tienen 5 años, apenas son chiquititos, levanta tu plato y llévalo a la cocina. Eso es una responsabilidad. Entonces el niño está orgulloso. Si hacemos unas empanadas, un ejemplo, el niño tiene 7 años, mira, te voy a enseñar a hacerle el repulgue, a cerrar la empanada. ¿Me ayudas? Ya le estamos dando una responsabilidad. Entonces, cada vez que cocinemos, como a ellos les encanta sentirse más grandes de lo que son, van a traer la sillita, se van a subir y nos van a proponer ayudarnos. Es decir, desde los primeros momentos hay que darle responsabilidades. Cuando tiran los juguetes, bueno, puedes jugar todo lo que quieras, dar vuelta al cuarto, pero después lo tienes que poner en su lugar. No ir atrás y levantar todo. Lo que pasa es que a veces habemos, dice, padres tan sinvergüenzas que acahueteamos las cosas de nuestros hijos y terminamos convirtiéndolos a nuestros hijos en buenos para nada. Claro, sin duda, sin duda. Por eso es importante establecer, la pareja cuando se casa tiene que establecer las normas. ¿Cómo vamos a criar a los hijos? ¿Qué le vamos a decir? Para que no sean buenos para nada, porque pueden ser chicos buenísimos, ¿no? Que son honestos, pero no pueden mantenerse. El día de mañana necesitan seguir pegados de nosotros. Es decir, hay mucho pero el primer planteo lo tiene la pareja, los padres. ¿Por qué permitimos que esto suceda? ¿Alguna vez se lo han preguntado a aquellos padres que tienen a los niños, bueno, los jóvenes de 25 años vienen a la casa? ¿Por qué?
porque es mi hijo, porque lo quiero, si no es enfermo, si no tiene ninguna disabilidad. Entonces, que salga a la vida y se concrete, que salga a la vida y se realice. Y eso va a ser un gran orgullo, porque reteniéndolos así, uno los empobrece cada vez más, Claro que a sí. todo nivel. Dice, doctora, buenas tardes, soy madre soltera y mi hijo varón ve la situación que hay y de pronto en casa no hay algo y me dice a sus 9 años hacer torta, pasteles, algo para vender y de pronto quedo sin respuesta. ¿Qué consejo me da? Él es Sí, que lo hagas. que él estudie, pero ¿cómo lo motivo? Bueno, justamente tú me dices que el niño le propone hacer algo o no, o es ella que quiere No, proponerle algo. el niño le propone hacer algo para generar ingresos Perfecto. para la casa. Tiene que estudiar y tiene que hacerlo. Los fines de semana podemos acompañarlo y nos ponemos o salimos con una mesa al porche de la casa, ¿verdad? Ponemos un mantelito y vendemos los pastelitos que hacemos, que hay que enseñarle a hacerlos a él, pero uno al principio le ayuda. Se vende eso con limonada, se pone un precio, $1, $2, se avisa a los amiguitos del barrio que va a haber limonada y unos pastelitos a la tarde. Estamos creando un entrepreneur, alguien que va a ser, que puede llegar a ser dueño de una gran empresa. No le matemos, por favor, eso, que antes lo hacíamos los padres. No, deja, ¿qué vas a hacer eso? Estudiar, vos tenés que estudiar. Sí, está bien, debe estudiar, pero si tiene esa vena de empresarial, no se la coartemos, ayudémoslo. Entonces Claro, hay que dejarlo que fluya. hay que dejarlos que fluya. A veces la naturaleza de nuestros hijos nos sorprende y es distinta de la nuestra. Hay niños que ya de pequeños, los que van a ser grandes empresarios, de pequeños ya quieren vender cosas. Ya le vemos esa vena y entonces no se la tenemos que coartar. Eso es un comentario, básicamente. Una amiga en forma jacosa me ha dicho que si su hijo de 30 años consigue una pareja, ella es capaz de asistirle en todos los deberes de un hogar con tal que le dé nietos. Dios mío. Claro, bueno, hay mucha frustración allí. A lo mejor esta señora, con todo respeto, de muy joven, no se realizó en el matrimonio, se sintió feliz. Y esa falta de placer en lo cotidiano, en la familia, la lleva de grande a perseguir ese placer en la familia. ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, a través de los nietos. Porque de nuevo, los nietos nos hacen sentir jóvenes, nos hacen sentir realizados. Es la verdad, estar con un hijo, con un nieto es la cosa más maravillosa que hay, pero no puede ser una tarea de tiempo completo. Eso es aconsejable no decírselo a los hijos. Lo que es aconsejable es decirle, hijo, me encanta que te cases, que puedas tener tu hogar. Yo voy a estar allí para darte un consejo espiritual, un consejo moral, para cuando estés enfermo y necesites que te cuide el niño, si te vas de vacaciones también. Y de vez en cuando los fines de semana a lo mejor vamos a tu casa, los abuelos, para, digamos, compartir en familia, que los abuelos no sean, digamos, las nanis. También es un poco degradar esa función sagrada del abuelazgo. Doctora, como siempre, un placer haberla tenido esta tarde con nosotros. Invitamos a que vayan a las redes de la doctora Cristina Balinotti, obviamente en Instagram, en Facebook y en el canal de YouTube unifamilia.com, donde podrán ver este programa y muchos programas más donde la doctora obviamente tiene participación. Doctora, gracias por esos consejos, múltiples mensajes, múltiples comentarios que tenemos el día de hoy. Sé que ha sido productivo y que ha sido de mucha ayuda para nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Un placer compartir contigo y con tu audiencia como siempre. Nos vemos el jueves que viene con otro tema, bueno, que va a despertar interés. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Que tenga una feliz tarde y un excelente fin de semana, doctora. Igualmente, un abrazo.